El avispón asiático gigante, Vespa mandarinia, también conocida como abeja gorrión gigante, es un insecto depredador agresivo que, a pesar de su naturaleza feroz, no puede hacer frente a la acelerada pérdida de hábitat, que es la mayor amenaza para la supervivencia de esta especie en estado silvestre. Especie de avispón asiático gigante. Podemos destacar al avispón gigante japonés, Vespa mandarinia japonica, como la más grande de esta especie. Características del avispón asiático gigante. El avispón asiático gigante no miente en su nombre, es el avispón más grande del mundo. La longitud del cuerpo de una reina puede superar los 5 centímetros, con una envergadura que puede superar los 7,6 centímetros los machos, y las hembras son considerablemente más pequeños que las reinas, de 3,5 a 3,9 centímetros de longitud corporal. Las reinas y las obreras difieren solo en tamaño. Tanto las reinas como las obreras tienen anatomía reproductiva, aunque las obreras no se reproducen. Los machos de esta especie son morfológicamente similares a las hembras, pero como en todos los himenópteros, los machos carecen del aguijón que evoluciona del ovipositor. La coloración es la misma entre los sexos. El avispón asiático gigante tiene una cabeza ancha que es de un ligero tono anaranjado. Sus antenas son típicamente de un tono marrón medio u oscuro, con manchas amarillas y anaranjadas. Tiene un par de ojos compuestos que van del marrón oscuro al negro. También tiene 3 ojos simples que son similares en color al del ojo compuesto. El avispón asiático gigante puede distinguirse de otras especies por la presencia de un clípeus profundamente inciso y de un género bastante grande. La mandíbula es relativamente grande y es de color naranja intenso, con un diente negro que se puede utilizar para excavar. La región del tórax tiene algunos rasgos distintivos. El tórax es de color marrón oscuro, con un escutelo claramente grande que tiene una línea medial notablemente impresa. Sus 2 pares de alas son típicamente grises y se extienden lejos del cuerpo. Sus patas delanteras son más brillantes con tarsos oscuros, mientras que las patas medias y traseras son de color marrón oscuro en todas partes. El abdomen contiene bandas de color marrón oscuro y negro, que se alternan con bandas que tienen un tono naranja amarillo similar al de la cabeza. El 6º segmento es completamente amarillo. La región del aguijón puede alcanzar hasta 6 milímetros y la toxina asociada es considerablemente venenosa, es un animal altamente venenoso. Comportamiento del avispón asiático gigante. El avispón asiático gigante es una especie eusocial, lo que significa que su estructura social implica una compleja existencia colonial, que incluye el cuidado cooperativo de las generaciones jóvenes y superpuestas, y la existencia de clases reproductivas y no reproductivas. La especie construye nidos subterráneos en cavidades que excava ella misma o que ya han sido excavadas por pequeños roedores. Estos nidos también se pueden encontrar cerca de raíces de pino podrido, en huecos de árboles e incluso en estructuras urbanas. El avispón asiático gigante es único en el sentido de que es la única especie de avispa eusocial que realiza ataques de grupo contra colmenas y otros nidos de avispas eusociales. Estos ataques no suelen ocurrir hasta el final del verano, más de la mitad de la vida de una colonia. Estos ataques de grupo se pueden dividir en 3 etapas. La primera, denominada fase de caza, consiste en trabajadores solitarios que esperan cerca de la entrada de una colmena cazada. Estos trabajadores capturan presas en vuelo usando sus mandíbulas. La presa es mordida hasta la muerte, y se extirpan partes del cuerpo del mesosoma. El avispón asiático gigante atacante regresa a su nido, y alimentan a sus larvas con la presa. La fase de caza puede continuar indefinidamente, y la progresión a la siguiente fase depende de la distancia entre el nido y la colonia de presas. La segunda fase se denomina fase de sacrificio. Esta fase involucra de 2 a 50 avispones. Los avispones atacantes se enfocan en una sola colmena o nido que ha sido marcado con un químico secretado por una obrera. Los atacantes generalmente se quedan cerca de la entrada de la colmena y matan a la presa que contraataca. Los cadáveres de las presas son ignorados durante la fase de sacrificio. Los ataques a la colmena Apis mellifera son poco frecuentes, pero hasta la mitad de los atacantes pueden morir en un encuentro con otra especie de avispón. Una vez comprometidos en esta parte del ataque, los avispones atacantes no se detendrán, incluso si son perturbados. En una fase de matanza particularmente larga, atacar ocasionalmente puede causar la muerte por inanición. La duración de la fase de sacrificio es variable, y depende tanto del número de avispones atacantes como de la intensidad de la defensa. Una vez que la defensa ha cesado, comienza la fase de ocupación.
El avispón asiático gigantea se vuelve territorial y los guardias amenazan a otros animales que se acercan a la colmena ocupada chasqueando audiblemente sus mandíbulas. Las obreras a menudo pasan la noche en una colmena ocupada en lugar de en su propio nido de colonia. Las abejas melíferas japonesas, a diferencia de otras especies de abejas, han desarrollado una defensa contra la agresión exhibida por el avispón asiático gigante. Las abejas pueden detectar la feromona que usan los avispones para marcar las colmenas para futuros ataques. Cuando detectan esta feromona, las abejas responden aumentando el número de defensores estacionados en la entrada del nido. Más de 500 abejas pueden acosar a un avispero individual, rodeándolo más rápido de lo que el avispón puede morderlo y matarlo. Las abejas forman una bola alrededor del avispón, luego vibran los músculos de sus alas de la misma manera que calientan su nido en el invierno. Este comportamiento coordinado eleva la temperatura y la concentración de CO2 a niveles letales alrededor del avispón atrapado. El avispón no puede sobrevivir, pero las abejas pueden soportar las condiciones. Por lo tanto, las abejas matan al avispón antes de que pueda reportar la ubicación de la colmena a sus compañeros de nido. Hábitat del avispón asiático gigante. El avispón asiático gigante tiende a vivir en montañas bajas y o áreas boscosas. Está notablemente ausente en llanuras y en elevaciones más altas. La especie crea nidos subterráneos excavando, cooptando cavidades que fueron cavadas por pequeños roedores, o encontrando espacios adecuados cerca de raíces de pinos podridos. La profundidad de sus nidos oscila entre 6 y 60 centímetros. Se le considera tanto animal terrestre como animal aéreo. Distribución del avispón asiático gigante. Estos grandes invertebrados se encuentran en el este y sureste de Asia, al norte de los trópicos. Es más común en Japón, donde ha sido bien estudiado. Las obreras a menudo vuelan de 1 a 2 kilómetros de su nido, pero pueden viajar hasta 8 kilómetros desde su nido. Comunicación y percepción del avispón asiático gigante. El avispón asiático gigante utiliza señales visuales para la navegación aérea. También se sabe que se produce comunicación a través de marcas de olor y feromonas. Las obreras aplican secreciones a las colonias de abejas melíferas y avispas para reclutar compañeros de nido para un ataque en grupo. Se ha observado una corte real. Esta corte real está formada por obreras que se agrupan alrededor de una reina, lamiéndola y mordiéndola, ingiriendo feromonas. Las feromonas sexuales también se utilizan para iniciar el comportamiento sexual masculino. Existe cierta comunicación acústica en esta especie. Las larvas del avispón hacen un sonido audible raspando sus mandíbulas a lo largo de la pared celular, y se cree que esto indica hambre. Los avispones adultos también chasquean sus mandíbulas como advertencia a los organismos que se acercan demasiado a su nido o a un nido que han tomado. Alimentación del avispón asiático gigante. El avispón asiático gigante es un omnívoro principalmente insectívoro. Las obreras se alimentan principalmente de escarabajos, coleóptera, pero también cazan gusanos córneos, manduca, mantides, mantodea, y especies de abejas y avispas eusociales. Es la única especie de avispa eusocial que ataca las colmenas y otros nidos de avispas eusociales. Las colonias de Apis mellifera, Apis cerana y todas las especies simpáticas de Vespa y Vespula son objetivo de esta especie para ataques de grupo. Las abejas o avispas presas recogidas en estos ataques son masticadas en una bola, que es llevada al nido y alimentada a las larvas. Después de un ataque exitoso de una colmena u otro nido, las pupas de las presas son retiradas de sus capullos. Se prefieren las pupas más maduras, y las larvas se toman solo cuando no quedan pupas. Algunas de las víctimas adultas y atacantes muertos también son alimentadas por las larvas. Las obreras recuperan el alimento de un nido ocupado por un período de varios días a 2 semanas. Los ataques masivos solo se observan en otoño, cuando se crían en el nido cientos de nuevas reinas y machos de avispas. Estos nuevos avispones requieren grandes cantidades de proteínas, y la necesidad de alimentarlos puede inducir a las parejas a atacar las colmenas. Se alimenta con frecuencia de savia de árbol, especialmente en robles, quercus. También se consumen frutas con pericarpos blandos y altos niveles de azúcar. Esta es la única especie de vespa que frecuentemente se dedica a la trofalaxis extranidal, alimentarse fuera del nido mediante regurgitación. Los trabajadores adultos no pueden digerir alimentos sólidos, por lo tanto, subsisten con savia y saliva larvaria. Todos los alimentos sólidos son alimentados a las larvas por trofalaxis. La trofalaxis extraterrestre a menudo ocurre entre los trabajadores en las fuentes de savia.
En la mayoría de los casos, el flujo de alimentos es unidireccional. La trofalaxis recíproca ocurre entre trabajadores hambrientos. Estos individuos se abrazarán fuertemente, colgando de una rama de una sola pierna, o tumbados o rodando en el suelo. Ellos alternadamente piden y reciben comida, y pueden mantener este abrazo por más de 10 minutos. Depredadores del avispón asiático gigante. Los depredadores parecen ser raros, sin embargo, los nidos son atacados por colonias coespecíficas, y los buitres de la miel pueden alimentarse de este avispón. El ser humano, especialmente los apicultores, les dan caza y mata para proteger a sus colonias de abejas o por miedo. Las adaptaciones antidepredador incluyen chasquidos aposemáticos con sus mandíbulas y picaduras. Reproducción del avispón asiático gigante. El apareamiento del avispón tiene lugar durante el otoño, y los huevos son puestos desde la primavera hasta el otoño. A diferencia de otros avispones, la cópula tiene lugar en las entradas de los nidos. Las feromonas sexuales también se utilizan para iniciar el comportamiento sexual masculino. Una vez que una reina sale del nido, un macho la agarra en el aire, causando que ambos caigan al suelo. La cópula continúa de 8 a 45 segundos. Después de la cópula, la reina encuentra un lugar para pasar el invierno. Después de pasar el invierno, una reina fertilizada comienza su colonia en la primavera. Una vez que la reina ha establecido un nido rudimentario, produce una nidada inicial de hasta 40 huevos, que se convierte en la primera generación de obreras. Hacia el final del verano, la reina produce miles de huevos adicionales. Los huevos fertilizados se convierten en las reinas de la siguiente temporada, y los huevos no fertilizados se convierten en los machos de la siguiente temporada. Las nuevas reinas y los machos son atendidos por las obreras, mientras que la primera generación de obreras era atendida por la reina. Tiene un sistema de apareamiento eusocial. Este tipo de sistema de apareamiento implica un nivel avanzado de existencia colonial. El cuidado cooperativo de los jóvenes, la superposición de generaciones y la existencia de clases reproductivas y no reproductivas son sellos distintivos de la eusocialidad, todos los cuales son exhibidos por el avispón asiático gigante. El cuidado cooperativo de los jóvenes se observa principalmente en las obreras que ayudan a criar las larvas, aunque la reina cría a las obreras iniciales. Las generaciones superpuestas ocurren durante el otoño, cuando nuevas reinas y machos comienzan a aparearse mientras la reina original fundadora de colonias aún está viva. Las colonias incluyen reinas diploides, hembras reproductoras, obreras, hembras no reproductoras, y machos reproductores haploides. Esta especie de avispón construye nidos bajo tierra, en huecos de árboles o en edificios urbanos, que los trabajadores defienden agresivamente. Los jóvenes son alimentados por adultos que han masticado a sus presas, típicamente abejas, en una pasta fina. Esta pasta es regurgitada y alimentada a los jóvenes. La pasta es altamente nutritiva para las larvas en crecimiento. Ciclo de vida del avispón asiático gigante. El avispón asiático gigante emerge de su huevo como una larva blanda, blanca y apodosa. La larva tiene una cabeza amarilla que está cubierta de quitina. El cuerpo tiene 3 segmentos torácicos, y 10 abdominales que no tienen constricciones entre ellos. Las larvas se alimentan de una pasta que consiste en presas masticadas por las obreras o la reina. Eventualmente, las larvas crecen lo suficiente como para entrar en el estado pupal y someterse a una metamorfosis completa. Después de la metamorfosis, emergen como adultos. Las obreras necesitan unos 40 días para crecer de huevo a adulto. Las reinas y los machos se desarrollan más tarde en la temporada, con machos madurando más rápido que las reinas. Los trabajadores viven desde la primavera hasta el invierno. Los machos típicamente mueren poco después de aparearse en el otoño. Las reinas viven hasta un año, construyen colonias en la primavera después de su estación de apareamiento, mientras que las reinas adultas actuales mueren en el invierno. Estado de conservación del avispón asiático gigante. Se le considera un animal amenazado, TH, debido a la deforestación y a la pérdida de hábitat. Actualmente, no hay esfuerzos para conservar esta especie. Relación con los humanos del avispón asiático gigante. Importancia económica para los seres humanos, positivo. Un compuesto derivado de la saliva larval se vende como suplemento nutricional. Los ratones a los que se les administró han demostrado una mayor resistencia a nadar, junto con una disminución del lactato, y un aumento de las concentraciones de glucosa en la sangre después de nadar.
Estos resultados sugieren que inhibe el catabolismo muscular durante el ejercicio de resistencia, y podría utilizarse para mejorar el rendimiento atlético. Sin embargo, al momento de escribir este artículo, no existe evidencia científica revisada por pares que sugiera que este efecto ocurra en humanos. Importancia económica para los seres humanos, negativo. Puede producir una picadura venenosa que es perjudicial para los seres humanos. En Japón, se estima que el avispón asiático gigante causa de 30 a 50 muertes cada año. También es una plaga importante de colmenares en Japón. La Apis mellifera es la especie apícola más común, y no ha desarrollado defensas contra estos avispones. Los ataques a una colmena de A. mellifera por parte de 20 a 30 avispones gigantes asiáticos generalmente causan la muerte de entre 5.000 y 25.000 abejas en un lapso de 1 a 6 horas. Decenas de miles de colmenas de A. mellifera son dañadas cada año.